Hola amigos, bienvenidos al canal de programación. En este video vengo a traerles algo muy interesante que son los arreglos de clases, donde podemos almacenar más de un tipo de datos dentro de la misma ubicación. Digamos, en los arreglos normales, en una sola posición, siempre guardaríamos, por ejemplo, algo que es de tipo entero o de tipo string o diferente como ustedes quieran. Pero este arreglo de clases nos ofrece la posibilidad de guardar información de diferentes tipos, pero dentro de una misma posición. Como el código es mucho más complicado que en otros, entonces yo ya tengo aquí mi código de uno de los programas que he hecho, y de aquí entonces voy a empezar a copiar hacia mi otro proyecto las cosas que necesito, voy a irlas modificando y a su vez voy a tratar de explicar digamos cómo funciona este arreglo de clases. Entonces primero vamos a hacer entonces el nuevo proyecto. Yo le voy a llamar entonces arreglo de clases y voy a entonces hacer la clase. Voy a colocarla entonces como principal, arreglo de clases. Listo. Y finish. Bueno, para poder entonces trabajar con esto, lo primero que necesitaríamos sería definir, digamos, cuántos, digamos, posiciones vamos a colocar. Entonces, digamos acá por defecto, nosotros vamos a colocar entonces que podrían ser 100 y luego vamos a decir que máximo. La idea de esto sería de pronto como para nosotros no tener que preguntar, digamos. Ya aquí ya definimos que el máximo de las posiciones que vamos a tener para ese arreglo de clase serían 100 y que la totalidad en este momento está en 0 porque no hemos agregado ninguno. Este máximo iría aquí para decir que el arreglo de clases, que es este como se define acá, eventos de tipo, digamos, no eventos, va a tener 100 posiciones. Entonces esta partecita la tendríamos que colocar acá antes del public de static void. Bueno, esta parte de aquí del arreglo nos aparece con error porque todavía nos hace falta escribir mucho más código todavía. Yo voy a empezar modificándolo porque yo quiero, por ejemplo, que este arreglo sea de tipo, por ejemplo, personas. Voy a llamarlo de esa forma. Y en esto lo que quiero guardar son dos tipos de datos, el nombre y la edad. Quiero guardar dos tipos de datos diferentes ahí mismo para hacerlo mucho más sencillo. Bueno, para que esto entonces nos funcione así, necesitamos esta parte del código. Y luego la vamos a modificar. Este código yo lo voy a dejar al final del video en una dirección de un enlace para que ustedes puedan descargárselo y entonces ahí ustedes lo modifican de la manera que ustedes quieran. Esta parte del código debe ir acá en la última línea, después de haber cerrado ya lo que es el public class del arreglo de clases, o después de la última ya que ustedes tengan es donde va esto. Entonces aquí, digamos, en esta clase yo lo que voy a hacer es cambiarle el nombre porque necesito que sea personas, que es el arreglo de clases. Entonces vamos a colocarle personas. Entonces de esta forma ya aquí ya no nos va a lanzar más el error porque ya quedó definido. Ahora vamos a escribir el tipo de datos que yo voy a incluir para ese arreglo de personas. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener acá nombre y voy a colocar un entero que sea, por ejemplo, la edad. Esos otros sí los voy a quitar. Voy a dejar este de carácter borrado y ya más adelante les explico para qué. Entonces, bueno, lo siguiente que tocaría hacer acá sería definir pues como unas funciones con las que yo voy a llamar
para poder, digamos, como guardar cosas ahí, que eso ya sería después cuando yo haga los métodos de insertar y al menos el de listar, que sería al menos esos dos códigos. Entonces aquí en integer sería el de la edad, que es el que tengo. Edad. Y aquí en vez de código, entonces vamos a colocarle edad, pero la primera en mayúscula. Y vamos a hacer este otro que era el de el nombre. Entonces nombre en mayúscula. Y acá hacemos referencia al nombre pero en minúscula. Listo. Estas otras ya las, digamos, las podemos quitar porque no las vamos a necesitar. Uy, aquí no es integer. String, listo. Y dejamos este que es el de carácter. En esta parte sí me disculpan de pronto porque pues digamos es mucho más complejo, pero digamos yo toda esta parte así, digamos de por qué decimos this is borrado igual a borrado, digamos esta parte no es que realmente yo me la comprenda así al 100%, pero digamos la idea es ahorrar el tiempo porque el video tendría que ser muy corto y también entregarles un código que en lo posible sea funcional y ustedes lo puedan utilizar lo más rápido posible. Entonces aquí estaría el método de adicionar. Entonces cuando nosotros vamos a adicionar, vamos a editar lo que es el nombre y la edad. Entonces aquí voy entonces a pasar a string y sería nombre. Y acá sería la edad. Estos otros no los necesito. Si quieren agregar más, los separan con una coma y ya. Y hacemos referencia a lo mismo acá. Entonces aquí nombre, nombre. Y acá sería para edad, edad. Estos otros no, ya no los necesito. Este que es el de carácter, yo por defecto en las adiciones lo vamos a dejar como borrado igual a no. Por eso está una n. De aquí necesitamos que cuando se vaya a adicionar, bueno, también dice que vamos a obtener el código, pero ya no va a ser el código sino el nombre en mayúscula, que es este mismo que tenemos acá. Bien, entonces acá vamos a retornar el nombre y lo mismo aquí, aquí sería edad, obtener la edad que sería la que estamos definiendo acá, porque cuando nosotros vayamos a insertar lo que vamos a hacer es tomar de esta variable edad que nosotros la vamos a referenciar a través de este método adicionar, entonces ella va a tener en ese momento pues como el nombre o la edad dentro de las variables, pero ahí después tenemos nosotros que obtenerla llamando pues como a esta función que tenemos acá y luego la vamos a retornar. Bueno, entonces acá tendríamos que cambiarle a edad. Acá no sería integer sino string porque es un nombre. Listo. Y borramos. Listo, entonces aquí ya con esta parte del código ya tendríamos digamos como puesto nuestro arreglo de clases bien configurado, donde podemos guardar dos cosas, el nombre y la edad. Lo tenemos podemos guardar 100 campos en su totalidad, aunque esto podría ser modificado si pues importamos paquetes de digamos del el útil Java útil scanner y hacemos un constructor y le preguntamos a la persona que cuántos quiere ingresar y todo esto. Entonces para ahorrarnos todo esto simplemente decimos que 100. Bien, estas variables las colocamos como estáticas para que nosotros la podamos utilizar en cualquier parte de lo que es el programa, porque de no ser estáticas, entonces tendríamos el problema de que cuando yo las vaya a usar aquí adentro, entonces no las voy a poder utilizar, o si yo necesitara llamarlas en cualquier otra ubicación, siempre tendría un problema y no las podría llamar. Entonces esta función de estático
me funciona para que yo las pueda llamar. Bueno, ahora lo siguiente que hay que hacer es que hay que llenarlo así sea en vacío. Entonces necesitamos un ciclo que sería, digamos, como correr un ciclo for para llenarlo. Entonces comienza en 0, tiene que ser menor de 100 y avanza de 1 en 1. Lo colocamos como A, pero aquí se le puede cambiar el nombre también. Aquí ya no sería eventos sino personas. Ya lo tendríamos lleno con los 100 campos que definimos inicialmente. Bueno, entonces vamos a proceder entonces al tema de irlo llenando. Para llenarlo entonces tendríamos que crear el método de listar, y es aquí donde se complica un poco las cosas porque aquí sí necesariamente vamos a tener que interactuar. Entonces vamos a importar ahora sí el paquete import java util .scanner. De igualmente también se podría hacer con JOTOnPane, que es como más bonito, pero yo quiero hacerlo así sencillo, trabajando en lo que es así la consola. Entonces aquí vamos a colocar entonces scanner teclado igual a new scanner system.in. Y entonces vamos a hacer entonces esto que sería la clase para insertar. Entonces voy a copiarla de acá y luego la vamos a modificar. Porque la cuestión es que esta que yo hice la hice con una interfaz gráfica. Entonces aquí me toca modificarla. Estos sí irían aquí en la penúltima llave. Entonces lo vamos a llamar insertar. Entonces cuando nosotros corramos esto, entonces yo por ejemplo voy a decir acá insertar y lo voy a dejar así para que automáticamente me llame a esto y entonces él se ejecute solo. Listo. Entonces vamos a empezar a modificarlo para corregirlo. Lo primero que tendríamos que hacer sería definir que la totalidad sea igual al máximo. Si ese es el caso, quiere decir que ya se llenó. Entonces que nos avise. Entonces sería system.println. No se pueden agregar más registros. En ese caso, si digamos no hay problema porque ya se verificó que efectivamente no se ha llenado, entonces pasamos a hacer lo que es en agregar la información. Bueno, continuamos con el video. Me tomé la libertad entonces de ya terminar lo que fue los métodos de insertar y también el de listar. Entonces vamos a proceder, digamos, como a explicar más o menos qué fueron los cambios que se realizaron. Primero que todo, creamos unas variables adicionales. Acá arriba creamos esta que se llama static integer RTA, que es donde vamos a tomar las respuestas. Resulta que cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a insertar o vayamos a listar, necesitamos preguntarle al usuario qué es lo que él quiere hacer. Entonces, por ejemplo, creamos un menú. Por eso tenemos otra variable que se llama static string menu.
y la llenamos con las opciones. Entonces decimos, en la primera opción sería insertar, 2 para alistar y 0 para salir. Entonces nosotros con esta RTA vamos a tomar el número que van a elegir, digamos el 1, el 2 o el 0. Ese es básicamente, digamos, como el cambio que hicimos acá en esta parte. De igual manera, el constructor del teclado lo pasamos para acá, para arriba, al lado de donde está definido el arreglo de clases, pero también lo colocamos como estático para que podamos usar ese método del teclado en cualquier lado. Entonces aquí donde está el public static void main, que es donde está, digamos, llenado la parte del arreglo de clases, es donde vamos a colocar el menú y luego vamos a hacer esto que es un do while. Entonces aquí decimos que haga siempre todo esto siempre y cuando, digamos, la respuesta no sea 0, o sea que en el momento en que la respuesta sea igual a 0, ya digamos en mis videos anteriores he explicado cómo utilizar el tema del while. Entonces en esta verificación de datos, en el momento que sea 0, se nos termina digamos este menú y nos va a salir este mensaje que dice programa terminado. De lo contrario, entonces siempre vamos a hacer esto. Entonces presentamos el menú y luego capturamos la respuesta. Entonces aquí en el RTA lo que vamos a mirar es qué fue lo que él marcó, si 1, 2 o 0. ¿Listo? Si es el caso 1, entonces llamamos el método de insertar, y si es el 2, llamamos el método de listar, que están acá abajo. ¿Cómo dejamos entonces el de insertar? Necesitamos una variable entera de i, que es para poder hacer lo de los ciclos de for. Recordar que siempre cuando vamos a tener los arreglos necesitamos recorrerlos desde el principio hasta el final, entonces esta variable i es muy común para usarla, digamos, con ese propósito. Lo que vamos a mirar es lo siguiente: la totalidad, el tot, ya lo teníamos aquí definido en 0, y el máximo eran los 100 de los que hablábamos inicialmente, que es la cantidad de registros que vamos a tener. Si el tot estuviera completamente lleno, o sea 100 es igual a 100, que es porque no podemos agregar más registros, entonces presentamos ese mensaje. De lo contrario, entonces vamos a crear nuestras variables temporales, que sería la de la edad, y vamos a hacer una nueva que se llama código, porque vamos a diferenciar los usuarios. Digamos, yo tengo el usuario de nombre Cristian y tengo el usuario de nombre Carlos, entonces creamos una variable nueva que se va a llamar código. Entonces vamos a explicar esa parte porque fue algo nuevo que adicioné en el arreglo de clases. Solamente cambiamos aquí que integer al lado de edad iba a tener un código. Colocamos otro void set código aquí, y de igual manera también agregamos una nueva acá en el método adicional que sería código, y código acá. De la misma manera también en donde dice get código agregamos uno nuevo. Es para que podamos diferenciarlos. Esa parte no se me había ocurrido en el momento en que comenzamos a hacer el arreglo de clases, y luego cuando comencé ya a escribir lo que era el código de insertar, que este código se los voy a dejar en la descripción, me di cuenta que era necesario tener un código. Bien, entonces lo primero que hacemos aquí, después de declarar las variables, ¿no?, de edad, código y nombre, es preguntarle al usuario que digite el código y lo capturamos. Como este método está, digamos, estático, entonces no hay problema y lo podemos llamar. Otro cambio que hicimos aquí fue que inicialmente teníamos public void insertar, pero vamos a dejarlo como static void insertar para que lo podamos usar en cualquier lugar, digamos, como del programa. Vamos a hacer lo siguiente: después de que tenemos el código, es importante que verifiquemos si ese código ya existe o no existe. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer todo el arreglo. Hacemos un ciclo con esa i que hayamos digamos, como invocado acá, dijimos integer i para poderla usar aquí después en el ciclo for, y vamos a hacer que vaya hasta la totalidad. En este momento, como la totalidad es 0 y fuera el primer registro, entonces automáticamente este ciclo terminaría y brincaría acá y nos dejaría agregar el primer usuario. Ya voy entonces a proceder ahorita cómo funciona esta parte, porque vamos a hacer de cuenta que es el primero. Como esta va a ser igual a 0, entonces termina el ciclo y brinca acá, toma el nombre, toma la edad, y entonces verificamos lo siguiente: si i es igual a la totalidad, o sea ya terminó de recorrer todo el arreglo, lo que vamos a hacer es adicionarlo. Entonces decimos a tot. Tot en ese momento es 0 porque no hemos agregado a ningún usuario, entonces sería a en su posición 0, a
es la posición de este arreglo que se llama personas. Adiciona que el código, el nombre y la edad. Y al tot le suma 1. Y luego decimos agregado usuario exitosamente. Bien, entonces para poder que eso suceda, aquí está el void de adicionar, que tiene toda esta partecita que se relaciona con esto, y entonces así es como se nos guarda el primer registro. Cuando lleguemos a hacer el segundo registro, vuelve y verifica acá. Decimos lo siguiente, el tot en ese momento sería 1, y 1 no es igual a 100, o sea que podemos agregar más usuarios. Luego aquí ya el arreglo tendría que moverse desde la posición 0 hasta la posición 1, y entonces este código que capturamos aquí, que sería de nuestro segundo usuario, lo compararía aquí con el AI.código. AI.código sería A0 en la posición código y luego A1 en la posición código. Únicamente estaremos verificando lo que es el código. Como es un while, lo que necesitamos es que si es igual, entonces siempre nos entre acá. Y si fuera una validación de datos, entonces ya no sería igual, sino diferente. Pero necesitamos que sea igual para que, si digamos, si el código es igual al código que está ahí, entonces entre este ciclo y entonces nos diga, este código ya existe, por favor digite otro código, y luego lo capturamos aquí y lo verificamos. Cuando ya tengamos un código que sea diferente, entonces vamos a poder salir del ciclo y luego digitar los otros datos que serían el nombre y la edad. Y lo agregaríamos exitosamente. De esa manera, entonces, es así como funciona el método de listar para este arreglo de clases. Luego, lo que haremos sería lo siguiente. Vamos a ver cómo es el método de listar, que este es el más cortico de todos. Primero verificaríamos si el tot es igual a 0. Si es a 0, quiere decir que no hay usuarios registrados. Pero si no es igual a 0, quiere decir que sí vamos a mostrar cosas. Entonces presentamos un mensaje que diría lista de usuarios. Y hacemos lo mismo. Vamos a recorrer el arreglo. Yo aquí dije integer i, o sea que lo metí de una vez ahí. Hubiera podido hacer lo mismo acá, pero bueno, yo lo registré aquí. Bueno, entonces, bueno, igualmente de todas maneras yo iba a utilizar el i del tot aquí otra vez y lo iba a utilizar más veces, así que era mucho más conveniente hacerlo acá. Aquí no, porque aquí solamente lo voy a utilizar para esta pequeñita parte de aquí que sería el ciclo. Entonces decimos lo siguiente, acá es importante. En el método de adicionar, ¿sí? En el de insertar, no hicimos nada con el tema del borrado. Pero por defecto nosotros ya decimos que siempre en las adiciones se va a agregar el borrado en no. Esto es clave para cuando ustedes vayan a diseñar el método que borra. Porque en el método que borra, obviamente, tendríamos que colocar en vez de no, un sí. Pero eso ya sería en el de eliminar. En este video cortico yo solamente les voy a entregar dos, que son el de adicionar y el de listar. Bueno, vamos a tener en cuenta entonces que cuando listemos, recorremos digamos este ciclo que va a mover el arreglo, pero vamos a tener en cuenta que aparezcan todos cuyo borrado esté no. Y lo que decimos es el A en su posición 0, que es como comenzaría pues el ciclo, en la posición código, A0 en la posición nombre y A0 en la edad. Y presentamos estos valores. Entonces vamos a correrlo para verlo, digamos, en acción. Entonces aquí aparece mi menú, dice 1 insertar, 2 listar, 0 salir. Entonces yo voy a colocar 1 de insertar y digitamos un código. Yo quiero colocar el código 10, le voy a colocar Cristian para el nombre y la edad la voy a colocar en 26. Ahora dice usuario agregado exitosamente. Yo quiero insertar otro y me quiero atrever a colocar el mismo código, que sería el 10. Entonces diría, este código ya existe, por favor digite otro código. Entonces yo le colocaría 12 y colocaríamos como nombre Carlos y como edad le colocaríamos 14. Vamos a probar el de listar. Entonces 2 listar. Entonces aquí dice lista de usuarios, código 10, nombre y edad, código 12, nombre y edad. Y si queremos salir, entonces le voy a dar 0 de salir y dice programa terminado. Entonces este código es un poquito más complejo, pero es, digamos, lo que son los arreglos de clase, donde podemos almacenar dentro de la misma posición más de un solo tipo de dato. Entonces este código, recuerdo que lo voy a dejar aquí en lo que es la descripción,
Espero que les haya gustado y si les gustó pueden dejarme sus comentarios en el video o seguir la página de Facebook, o si quieren que digamos haga un video nuevo o suba algo de pronto del interés de ustedes, con gusto estaré leyendo los comentarios y haré un video en contestación. Bueno, gracias por ver el video.